Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Mariano Cosentino y les doy la bienvenida a este primer webinar de datos económicos de alto impacto. La idea de este espacio es que juntos, bueno, tratemos de ver qué se viene en la semana en materia de datos, qué esperar de cada, por lo menos de los principales datos económicos, y ver si con esa información, bueno, podemos ir encontrándole alguna pista, alguna idea de trading, sobre todo, para organizar la semana y ver cómo irnos moviendo, cuáles son los días claves que tenemos que tener en cuenta, sobre todo eh, a la hora de pensar en las posiciones que tenemos, en las que estamos buscando, y cómo irnos organizando. Bien. Antes de comenzar, me parece importante, bueno, tener en cuenta algunos lineamientos básicos que son necesarios entender a la hora de encarar, de mirar o de entender un calendario económico, de mirar un dato económico. Lo primero es que los datos hay que entenderlos siempre dentro de una serie. No se puede tomar un dato aislado y querer con ese dato aislado entender un contexto o tomar una decisión. Voy a dar un ejemplo bastante simple. Si yo obtengo un dato de inflación mensual del 1%, el dato en sí mismo no me está diciendo nada, porque no es lo mismo una inflación, no sé, del 1% mensual en Estados Unidos, que puede llegar a provocar un movimiento muy malo en el mercado, que por ejemplo un dato del 1% en un país como Argentina, donde sería tomado como un dato fantástico. Entonces, siempre hay que entenderlo dentro de una serie, hay que ver cómo vienen los datos y cómo pega, cómo calza ese dato en particular que estamos analizando. Después siempre hay que mirar y hay que tener en cuenta qué es lo que espera el mercado de ese dato. Cuando veamos un calendario económico, siempre nos vamos a encontrar con tres datos. El primero es el registro anterior, el del mes pasado o el del año pasado, depende cómo sea el dato. El segundo va a ser la previsión de mercado, lo que el mercado ya tiene descontado sobre ese dato. Y lo tercero, bueno, va a ser el dato actual que se termine publicando. Es importante siempre tomar la previsión de mercado porque cuando se publica el dato definitivo, puede que, bueno, como primera instancia parezca muy bueno, pero si el mercado tenía descontado quizás algo mejor o algo mucho peor, ahí es donde se puede dar el movimiento fuerte, ¿sí? Digamos, en esa sorpresa que se pueda encontrar en el mercado. Y lo tercero, y lo que me parece a mí más importante en general, es lo que vaya a aportar cada uno de esos datos al contexto actual. Cuando, cuando nosotros buscamos información en el dato económico, en cualquiera de los datos que sea, en cualquiera de los países que estemos buscando, tenemos que primero entender qué es lo que ese dato nos va a decir, si es un dato de inflación, si es un dato de actividad económica o de lo que sea, ¿qué le va a aportar ese dato, esa nueva información? ¿Qué es lo que le va a aportar a ese contexto que estamos viendo y a ese movimiento o a esa información que estamos buscando? Bueno, lo vamos a ir caminando despacito a lo largo de estos días. Vamos a arrancar con Estados Unidos y lo que se viene en Estados Unidos en la semana. Yo ahí puse el fantasma de la estanflación como para darle un contexto a lo que a mí me parece que hay que buscar en los datos cuando hablamos de todo lo que tenga que ver con Estados Unidos y con el dólar. Tenemos hoy lunes y martes a varios miembros de la Reserva Federal hablando, y ahí me parece que puede estar una de las claves en entender qué está pensando el board de la Reserva Federal, ¿sí? Los gobernadores de la Reserva, de todo lo que es el sistema de la Reserva Federal, los que votan, en definitiva, la política monetaria. Estados Unidos tiene, bueno, primero que
cuando vemos un dato de Estados Unidos, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando del dólar, estamos hablando de alguna forma, el tractor de la economía mundial, ¿sí? Y cuando Estados Unidos se resfría, el resto del mundo estornuda, porque tiene que ver con justamente eso. La política monetaria de Estados Unidos termina un poco siendo lo que va a terminar regulando o rigiendo a la economía mundial, por lo menos en el futuro próximo, en el futuro cercano. Y ahí creo que hay que entender dos cosas. Primero, cuáles van a ser o cuáles pueden llegar a ser los próximos pasos de la Reserva Federal, y acá podemos tener algo de información el miércoles, cuando se publiquen las actas de la reunión pasada del Federal Open Meeting Committee, de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Y ahí quizás desmenuzar un poquito más. El mercado va a estar esperando las minutas de la Fed como para terminar de desmenuzar un poco lo que puede estar pasando, lo que puede estar pasando por la cabeza de los miembros de la Reserva Federal, que puntualmente tienen que ver con lo que yo entiendo son dos cosas. Primero, el combate a la inflación, y el segundo, ese balance o ese balanceo entre lo que en algún momento la Reserva Federal consideraba que podía llegar a ser un soft landing, un aterrizaje suave de la economía, y lo que cada vez tiene más pinta de aterrizaje forzoso. Así que bueno, en función de eso es donde vamos a ir intentando descubrir qué pasa con la inflación, cómo va evolucionando la inflación con las subas de tasas y cómo la economía se va comportando y va reaccionando. La semana pasada tuvimos dato de empleo y sigue saliendo un dato caliente de empleo. Vamos a ver qué pasa también con la actividad económica. El miércoles por la mañana de Estados Unidos se va a estar publicando el índice de inflación mayorista, ¿sí? El PPI, los precios de los productores, ¿sí? Se espera, bueno, que de a poco vaya aflojando. Es lo que el mercado por lo menos está esperando, que de a poco vaya aflojando la inflación. Y acá el dato mayorista lo que tiene interesante es que muchas veces se comporta como un dato adelantado, porque primero las cosas suceden en los precios mayoristas normalmente y luego se trasladan a los precios, aunque de todas maneras, si miramos, vamos a mirar un poquito cómo viene la evolución del PPI. Fíjense que tuvimos hasta el 2021 este comportamiento. Luego con la expansión monetaria de Estados Unidos vimos estamos hablando de inflación mayorista acá, ¿eh? Y hoy, bueno, acá está digamos, la clave está acá, en entender si este movimiento que está aparentemente apareciendo puede llegar a consolidarse. Fíjense cómo siempre se comporta como un poco un dato de avanzada, ¿sí? Esto es lo que yo digo cuando menciono que hay que entender el dato en una serie. 8,3, 8,4, el dato que sea que salga, 8, solamente puede ser entendido, o solamente debe ser entendido adentro de un contexto. Si tenemos un 8,4, bueno, puede llegar acá a seguir armando lo que puede llegar a ser una baja. Igual estamos en niveles bastante altos, ¿sí? Y la inflación mayorista tuvo picos de 11, 11 y medio. Es decir, acá el precio mayorista absorbió buena parte de la inflación. Bien.
Ahora, cuando hablamos de inflación, el jueves va a ser realmente el día clave en la semana, ¿sí? Todos los ojos del mercado van a estar puestos en el jueves. ¿En qué? En el dato de inflación de Estados Unidos. La inflación minorista, ¿sí? Ahora bien, de todos estos datos yo considero que el más relevante es la inflación subyacente. ¿Por qué pienso que la inflación subyacente es, desde mi punto de vista, el mercado mira todo igual, pero desde mi punto de vista la inflación subyacente es, yo creo, donde hay que realmente poner la mirada? Porque la inflación subyacente o la inflación core es la que no contiene ni energía ni alimentos, que son dos datos o dos, digamos, componentes altamente volátiles. Casualmente fueron los dos componentes que más fuerte pegaron en la inflación durante este año. Principalmente motorizada por el conflicto entre Ucrania y Rusia, que disparó el precio de los commodities. Ese efecto que tuvimos durante la primera parte del año parece de a poco estarse diluyendo. Ahora bien, no es el principal, porque eso en definitiva terminó siendo un poco el foco de atención. Pero el principal problema de la inflación de Estados Unidos y del mundo, desde mi muy humilde punto de vista, no tiene que ver con la guerra de Ucrania. Eso fue nafta al fuego. Para entender la inflación de Estados Unidos, tenemos que irnos un poquito más atrás. Un poco más atrás me refiero a la fantástica expansión monetaria que tuvo Estados Unidos durante, bueno, 2020 y 2021. Con un condimento diferente, porque no fue la primera vez, no es algo, no fue la expansión monetaria de 2020 y 2021, no es una novedad, no es algo nuevo. Pero sí tuvo un condimento novedoso, que es que buena parte de esa expansión monetaria, de esa emisión, no fue como en las ocasiones anteriores al sistema financiero, sino que mucha parte de eso fue al público directamente. Y eso es poder de fuego del consumidor, eso es eh, pleno consumo, plena actividad económica, si bien también una buena parte de eso fue inversión y ahorro. Bueno, el consumidor americano de pronto se encontró con dinero disponible y eso no tiene que ver con la guerra de Rusia, de Ucrania, ni el precio de los commodities. Entonces, si nosotros despejamos el conflicto de Ucrania, nos queda la inflación subyacente y me parece que ahí es donde está el dato que hay que seguir muy de cerca. Y me parece que la Reserva Federal, si bien la Reserva Federal no mira el dato de el PCI o el IPC, mira el PCE, que es la inflación de los consumidores, o los gastos de los consumidores. Acá me parece que está uno de las claves de la semana y posiblemente las claves del mes. ¿Sí? Así que bueno, atentos en la operatoria al jueves por la mañana. Bueno, ahí tienen, hay de todo, como siempre, ¿no? Oportunidades y mucho ahí para entender. Vamos a mirar un poquito el dato en sí. Vamos a mirar el dato, cómo viene. Porque me parece interesante verlo en el contexto, ¿no? Acá tenemos el nivel natural, ¿no? De la inflación americana, de la inflación de Estados Unidos, que es 2%, ¿sí? Como vemos ahí, acá tuvimos el efecto pandemia. Este movimiento que a priori parecía, bueno, la corrección de toda la inflación acá reprimida o la inflación contenida, podía haber aparecido acá. Y bueno, y acá estuvo el gran problema y lo que yo considero que fue
lo que hizo reaccionar de manera tan agresiva a la Reserva Federal. Vamos a ver qué pasa de acá en adelante. Acá está la clave, ¿no? En seguir, si esto fue apenas un descanso para que la inflación continúe, o vamos a ver un sendero bajista en las tasas de inflación. Acá va a estar la clave no solamente del dólar, no solamente de los pares de divisas que se comparen con el dólar, sino yo creo que de la economía mundial en general. De este dato me parece que depende buena parte del devenir de este año y el año que viene. Así que bueno, la mirada puesta acá a entender o tratar de entender y adelantarse uno lo más que pueda a todos esos datos de inflación que hay por delante, ¿sí? Y después la otra pata que viene el viernes, ¿no? Que es la actividad económica. ¿Qué es lo que está pasando con la actividad económica en Estados Unidos? ¿Qué pasa con las ventas minoristas? Y acá se puede dar un dato ambiguo. Acá puede suceder algo contraintuitivo. ¿Qué me refiero con algo contraintuitivo? Me refiero a que uno tendería a pensar que un mal dato de ventas minoristas, pensemos que el 65% por lo menos de la economía americana, más o menos 60-70% de la economía americana está explicada por el consumo. Un mal dato de ventas minoristas en general es un mal dato para el mercado, pero en este caso se puede llegar a dar la situación inversa. ¿Por qué? Porque una suba en la venta minorista puede ser leída como más presión inflacionaria y puede ser leída como más presión sobre los miembros de la Reserva Federal para endurecer más todavía la política monetaria, ¿sí? Así que este es uno de los datos que va a provocar también muchísima volatilidad el viernes, muchísima volatilidad el viernes por la mañana. Y acá, luego por la tarde, tenemos un dato que para mí también es relevante, que es el rig count, es el índice de exploración o digamos, estos son la cantidad de pozos de perforaciones nuevas, o activas, mejor dicho, que hay en Estados Unidos. ¿Por qué de petróleo, ¿no? ¿Por qué me parece relevante? Bueno, porque en el contexto actual, cuando tuvimos a Estados Unidos relajando su actividad petrolera, con todo el Green Deal, el New Green Deal y toda esa moda nueva, esto es la exploración en Estados Unidos. Antes de la pandemia estábamos cercano a los 800 pozos. Todo esto, por supuesto, fue la pandemia. Ahora la salida, veníamos en un sendero que parecía de recuperación plena de la actividad petrolera de Estados Unidos y ahora pareciera estar entrando en una meseta, ¿no? Bueno, acá me parece que hay una clave también para entender si va a haber mayores exploraciones, mayor gas, mayor cantidad de gas disponible, mayor cantidad de petróleo disponible. A los que les guste operar energías, acá tienen también un dato que me parece a mí clave en la semana. Bueno, vámonos un poquito a Europa. ¿Qué está pasando en Europa? Europa tiene un tema, bueno, complejo, me parece a mí. Yo creo que uno de los mayores desafíos de los últimos años respecto a la potencial recesión. Acá vamos a encontrar que, bueno, la semana que viene, esta semana, perdón, no hay mucho relevante en cuanto a datos. Yo acá que veo, bueno, Lagarde, la amiga Christine va a estar hablando el miércoles. Vamos a ver qué dice. Europa está endureciendo un poco su política monetaria, pero tampoco lo está haciendo al ritmo que los Estados Unidos. Lo vemos claramente en el resultado de las divisas, ¿no? Tenemos el jueves, fíjense este dato, qué curioso, ¿no? El jueves tenemos inflación de Alemania, ¿sí? Inflación de Alemania. Miren este dato. 10% espera el mercado. 1,9 mes contra mes. Esto es un dato de un país latinoamericano,
de un país emergente. 1,9. Esto es un dato, bueno, más que curioso, ¿no? Acá, por supuesto, pega muy fuerte el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿sí? Y Europa se enfrenta, junto con Inglaterra, que ahora vamos a ver, a uno de los inviernos más duros, más crudos de de su historia, y vamos a ver eso cómo le pega a la actividad económica. Ahí está clave ir siguiendo, vamos a ir siguiendo todas las semanas el devenir de la actividad económica de Europa, ¿sí? También tenemos precios mayoristas. Miren este dato. Bueno, vamos a ver cómo digiere todo esto el mercado, ¿sí? Cómo digiere el mercado toda esta información. Bien. Reino Unido. ¿Qué se viene esta semana en el Reino Unido? Bueno, ya vimos la semana pasada, dicen que no hay una segunda, dicen que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Vaya si la amiga atrás tuvo claro eso, ¿no? Conoció a la reina y se lo fue, y en su primer acto relevante de gobierno se pegó un golpe a la libra fuerte, un golpe que hacía mucho, de una magnitud que hacía mucho no veíamos, por lo menos en la libra. Con el tema de recorte de impuestos. Habían hecho un recorte muy fuerte de impuestos, eso fue muy mal tomado por el mercado, debilitó muchísimo la libra y tuvo que salir el Bank of England, tuvo que salir corriendo a rescatar, a intervenir y a soportar el valor de la libra. Y bueno, Estados Unidos, perdón, Reino Unido tiene una de las crisis del costo de vida también más grande de su historia. Están viendo cómo lo encaran, cómo lo digieren y cómo todo eso golpea en la divisa y cómo golpea en la economía digamos, y en su aparato productivo en general. El martes tenemos desempleo, tenemos datos de empleo en Inglaterra. No se espera nada demasiado fuera de lo normal. Bueno, acá hay que seguir un poquito esto. Me parece a mí que este dato, junto con el dato de actividad económica, el dato de PBI o de PIB, me parece que son ahí un poco las claves de qué va a sostener a la libra, al valor de la libra en los próximos meses. Me parece que si Inglaterra o Reino Unido no logra estabilizar un poco su economía, bueno, la tiene bastante complicada. Ya viene lidiando con la salida del Brexit desde hace ya un tiempo largo y no logra hacer pie en su economía. ¿Sí? Bueno, China. ¿Por qué me parece importante seguir a China? Desde el punto de vista del Forex no me parece algo demasiado relevante, pero sí me parece muy relevante seguir la actividad económica en China. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero porque después de Estados Unidos y de Europa, China es la economía más potente del mundo, ¿sí? Hoy, actualmente, por lo menos. Y después porque desde mi punto de vista, tiene mucha conexión con lo que está pasando con la inflación en el mundo y particularmente en Estados Unidos. Seguramente todos saben que, bueno, la inflación es un fenómeno monetario, pero que tiene que ver con el desbalance entre la oferta y la demanda. ¿Sí?
cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, en cualquier economía y con cualquier cosa, los precios lo que hacen es arbitrar esa diferencia. Durante la pandemia se dieron dos situaciones que combinadas nos trajeron hasta donde estamos hoy, ¿no? Sumado también al conflicto de Ucrania y Rusia. Por un lado tuvimos a Estados Unidos haciendo una fantástica emisión monetaria, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado una suba en la oferta de dinero en la economía. Y por otro lado tuvimos a China y a buena parte de la producción mundial en confinamiento. Eso trajo una caída en la oferta. Bueno, esto fue un poco el combo perfecto para la inflación, ¿sí? Esto provocó, cuando se reactivó la economía, congestionamiento en los puertos, congestionamiento en los proveedores, sumado a eso a la crisis de microchips que hay en el mundo. Bueno, los consumidores con mucho dinero y pocos productos para hacer frente a esa demanda. Bueno, ahí trajo lo que estamos viendo hoy. Sumado a eso, bueno, la crisis del precio de los commodities. Entonces, me parece interesante seguir la actividad económica de China, me parece interesante seguir el devenir de las exportaciones, el devenir de su balanza comercial y todo lo que tenga que ver con datos de actividad económica, fundamentalmente con datos de producción, actividad económica, PMI, todo lo que tenga que ver con digamos, la revitalización o la puesta nuevamente en full capacity de su aparato productivo. Me parece que eso es una de las claves para entender qué puede pasar con la inflación en el mundo de acá adelante. Por supuesto que no hay ningún dato específico que nos vaya a dar la pauta exacta de qué es lo que puede pasar. Pero son todas pistas que tenemos que ir buscando a través de los datos económicos para ir componiéndonos el mapa general, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué pasó con las exportaciones de China en el último tiempo. Esto es año contra año. Fíjense cómo esto de acá, esto que vemos acá, es la guerra comercial de Trump. Hasta acá. Después vino la pandemia. ¿Qué es esto? Después la salida de la pandemia. Y ahora, bueno, acá hay que entender qué va a pasar ahora. ¿Va a haber una recuperación? ¿O esto va a seguir mermando? ¿Sí? Acá hay una de las claves, me parece a mí, interesantes para seguir. Bien. Japón, la mosca blanca. ¿Por qué la mosca blanca? Porque de todos los bancos centrales desarrollados digamos, de los bancos centrales más relevantes, es el único que todavía no está endureciendo su política monetaria. Seguimos en tasas negativas o cero, tasa cero. Así tenemos al yen en 145, niveles récord. Y todavía pareciera que Japón está más preocupado por su actividad económica que por una inflación que está cada vez más consolidada en Japón. Recordemos que Japón vivió con inflación cero o con deflación, bueno, buena parte de las últimas décadas. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos, fíjense, la inflación mayorista reaccionando. ¿Sí? La semana pasada la autoridad monetaria
de Japón dijeron estar listos para actuar. ¡Wow! El mercado se asustó. Metió un bombazo. De todas formas, el yen pareciera estar encontrando alguna zona. Pero por ahora sigue sin reaccionar, el yen sigue débil. Pero bueno, es algo para seguir. Hay que ver si el mercado le termina torciendo un poco el brazo al Banco de Japón y terminan endureciendo, aunque sea comenzando a endurecer su política monetaria, y eso le da algún respiro al yen. Ahí tenemos al yen en niveles que no veíamos hacía muchísimo tiempo, y me parece interesante, me parece por lo menos relevante buscar en los datos económicos alguna pista que nos pueda llevar a entender si realmente el Banco de Japón va a actuar, va a salir a respaldar y a soportar su moneda, o va a seguir dejando que se debilite, vaya uno a saber hasta qué nivel. Pero bueno, en este tipo de datos, fundamentalmente los que tienen que ver con inflación y todo lo que tenga que ver con actividad económica, ahí tenemos el martes algo de actividad económica, no pareciera estar dando buenas señales la actividad económica. Vamos a ver qué dice el dato, ¿sí? Pero bueno, pareciera que por ahora no hay señales, por lo menos en los datos, de que el Banco de Japón vaya realmente a actuar con dureza, ¿sí? Bien. Por último, Oceanía, es decir, Australia y Nueva Zelanda. Ahí puse Dovish versus Hawkish. Tenemos al RBA, al Banco Central de Australia, con un tono algo dovish, con un tono algo suave en su política monetaria. Y por otro lado, tenemos a los kiwis, a los neozelandeses, endureciendo su política monetaria. Por ahora, los que vienen ganando son los australianos. Acá tenemos el resultado no, el devenir, digamos, del dólar australiano contra el dólar neozelandés en todo lo que va del año. Por ahora pareciera estar ganando el dólar neozelandés, el dólar australiano, ¿sí? Inclusive con este tono dovish que está teniendo, incipiente, el Banco de Australia. Vamos a ver qué pasa en los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses, a ver cómo va a seguir el devenir, ¿sí? Tenemos miembros del RBA hablando el martes, vamos a ver qué dicen, si cambian el tono o siguen en un tono dovish. Y bueno, y tenemos algunos datos económicos el lunes de Australia. Me parece interesante entender que si Australia muestra debilidad en sus datos económicos, bueno, posiblemente continúen o le dé la pauta al banco, al RBA, de que debe continuar, de que no puede endurecer, no tiene espacio para endurecer tanto su política monetaria. Vamos a ver qué pasa con los datos, vamos a ver cómo lo toma el mercado, ¿sí? De todas formas, Nueva Zelanda tampoco tiene mucho para festejar. Al menos eso es lo que piensa el mercado. Veamos el PMI empresarial de Nueva Zelanda. Vamos a ver cómo vamos a mirar un poquito ese dato. ¿Para qué? Para explicarles un poco cómo entender primero el PMI de un país. El PMI es el índice de los gerentes de compras de las empresas, ¿sí? Se supone que cuando el índice está por arriba de 50,
Acá tenemos la línea de 50. Se supone que cuando el índice está por arriba de 50, hay expansión o se considera como que es expansivo, como que eso, si los gerentes de compra están adelantándose y están comprando por encima, digamos, de lo que viene del nivel medio, del nivel actual, se supone que hay una situación expansiva. Es decir, cuando va por arriba de 50, podemos considerar que hay, bueno, eso tiene una presión o una tendencia expansiva de la economía. Cuando está por debajo, lo contrario, es contractivo. Bueno, por ahora estamos por encima de 50. Por ahora el dato viene por encima de 50. Pero hay que ver cómo es el devenir de esto, ¿sí? Es también un dato para seguir de cerca. Bueno, hasta acá los datos de esta semana. Vamos a la semana que viene a hacer algún ejercicio similar. Seguramente agreguemos la semana que viene, bueno, algunos de los datos más relevantes que vimos esta semana, quizás los repasemos, veamos cómo salió el dato y cómo reaccionó el mercado a ese dato. Y bueno, vamos a seguir haciendo un ejercicio similar, vamos a seguir mirando hacia adelante qué se viene en la semana en cuestiones de datos económicos. Y bueno, si tienen algún comentario, si quieren que veamos algún tema en particular, me pueden escribir durante la semana. Ahí me pueden buscar en mis redes sociales, me pueden escribir y pum, vamos a armar algo que les interese, algo más focalizado. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a los que participaron y nos vemos el lunes que viene. Un abrazo.